recibir a través del Meet, a través de la pantalla, a Darío Báez, que es concejal de la ciudad de Paraná y referente del movimiento Justo José Urquiza. Bienvenido, Darío. Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Me escuchan bien? Te escuchamos perfecto, Darío. Muchísimas Buenas, gracias Darío, por bienvenido. aceptar la invitación de participar en este programa. Agradecerte en primer término. Y bueno, estuvimos debatiendo, no sé si estabas conectado. Bueno, me imagino que estarás con una agenda bastante ajetreada. Sabemos que hubo comisión estos días y distintas actividades en el Consejo Liberante. Pero bueno, agradecerte por participar. Estuvimos debatiendo sobre un tema, no sé si estuviste al tanto, si viste los medios con respecto a un subsidio que salió a una asociación civil ahora hace unos días en el boletín oficial, que terminaba vinculándose a una cuestión de la campaña electoral en el medio y otro chacarrillo más. Bueno, hubo todo un debate de los distintos actores de la cultura con respecto a eso, así que bueno, ese fue el principal eje del bloque anterior. Y nada, queríamos saber, primero, antes que nada, como referente del movimiento Justo José Urquiza, queríamos preguntarte qué opinión tenés hoy sobre las cuestiones que tienen que ver con el gobierno provincial, porque fue para tener un poco de hilo con la cuestión que veníamos hablando previamente. ¿Cómo estás Bueno, viendo la antes que nada, pedirle disculpas por no estar en el piso, realmente se me complicó, quería participar desde ahí, pero bueno, no quería perderme la oportunidad de estar, agradecerle el espacio y saludar a todos los chicos, a la audiencia. Sí, hay una cuestión, bueno, yo para especificar un poco, nosotros pertenecemos al Frente, que fue en el 2023 con la candidatura de Sebastián Echeverre en La Libertad Avanza. Somos un movimiento vecinal, hoy tenemos 2 diputados provinciales, 11 concejales en toda la provincia y estamos armando una tercera fuerza de cara al 2027. Esta elección legislativa nosotros no compartimos la posición de La Libertad Avanza, esta alianza pro-UCR y el partido en sí. Si bien en un primer momento tuvimos en la construcción del partido, a medida que vimos que no había buenas señales de participación, de construcción, de pluralismo, nos hicimos a un costado y empezamos a trabajar en una propuesta diferente. Bueno, esto nos lleva a tener una posición diferente con respecto al gobierno provincial, al gobierno nacional, ¿no es cierto? Por supuesto que siempre entendemos que se hace desde la banca donde estamos nosotros, la articulación entre municipio y provincia la vemos floja en todos los ámbitos. Necesitamos que la provincia se involucre más en el tema transporte, tema salud, tema educación. No podemos quedarnos de brazos cruzados porque son 2 colores políticos diferentes. Nosotros tenemos que trabajar en conjunto, construir los consensos para que avance, ¿no es cierto? Porque está en juego siempre el día a día de la sociedad, del ciudadano de a pie. En ese sentido, no estoy muy al tanto de este subsidio, te voy a ser sincero, pero están pasando cosas que son, al no haber un diálogo entre los dirigentes políticos, que eso es lo que me sorprende a mí, es que no haber un diálogo entre los que están al frente de alguna secretaría, de alguna cartera, con otros sectores, simplemente por no ser el mismo color partidario, se suscitan estas cuestiones indecorosas y están en todos los ámbitos. Estaríamos ahora hablando de lo que está pasando en la comunicación, tanto con provincia, con todos los municipios, ¿no es cierto? Sí, bueno, vos, Darío, fuiste parte de lo que fue el acompañamiento de Javier Milei, que sabemos muy bien que no había muchos actores en la política entrerriana. No digo que no tenía militantes, sino que no eran muchos los actores que participaron acompañándolo desde el principio, como lo hiciste vos, como lo hizo Echeverre, que hoy Echeverre ya no es parte, ¿no?, del esquema. Él era funcionario en el ANSES, ¿no?, la delegación de ANSES. Yo me temo, tengo que referenciarme sin, digamos, allá alabarme, pero fuimos lo que hicimos, la Libertad Avanza en Entre Ríos en un primer momento. Nosotros hicimos que Sebastián Echeverre se volviera el candidato a gobernador de Milei. No estaba Entre Ríos en la órbita de la Libertad Avanza en ese momento. Fue la figura de Sebastián la que hizo posible una construcción política que en ese momento fue una coalición, donde estaba el Partido Conservador Popular, el Partido FE, el Movimiento Justo José Urquiza y otros partidos vecinalistas. Nosotros accedimos a bancas, que hoy seguimos trabajando, ¿no es cierto?, y buscando una referencia que represente lo que veníamos construyendo, una tercera fuerza. Sebastián Echeverre hace mucho que se corrió del ámbito político, digamos, producto de estas diferencias que nacieron internas y un verticalismo que es insensato y una fuerza política que viene con la vara muy alta y otra forma de construcción. Nosotros seguimos trabajando. El movimiento nuestro se ha presentado los últimos 20 años a todas las elecciones, legislativas y provinciales, y en todas hemos participado en estructuras con posicionamientos nacionales. Esto pasó cuando se nos acercó la gente de Libertad Avanza, nos sumamos al proyecto
pero nos sumamos del llano, de la militancia y de la construcción, lo que entendemos, ¿no es cierto? Y la representación en el Consejo Deliberante ha respetado más que nada los posicionamientos del presidente. Nosotros entendíamos que a ingresar en esa representación, si bien tenemos diálogo con el Ejecutivo, tenemos diálogo con la oposición, tenemos diálogo con todo, respetamos siempre, ¿no es cierto?, el programa político presidencial. Pero bueno, eso parece que no tuvo eco en la dirigencia que hoy formó una alianza, ¿no es cierto?, entre el gobierno provincial y nacional, y fueron dejando, esto pasó en toda la provincia, o sea, no me quiero victimizar, en toda la provincia los concejales de la Libertad Avanza están en otras estructuras políticas. Sí, digo, el ejemplo que traes vos, digamos, ustedes hoy no están dentro de lo que es el acuerdo macro que se dio entre lo que sería Juntos por Entre Ríos, representado por Frigerio, distintos partidos, sobre todo la columna del radicalismo, más la Libertad Avanza, este espacio que era interno, que ustedes no participan. O sea, para estar claro, ustedes no están dentro de ese armado, no están acompañando la lista de Venegas Lynch ni de Laumann. No. Nosotros en marzo de este año ya empezamos a marcar diferencias programáticas, políticas, partidarias, ¿no es cierto? Y empezamos en nuestro camino. No pudimos configurar una fuerza para presentarnos en esta legislativa, pero sí empezamos a hacer canales con fuerzas como Provincia Unida, el amigo el gringo Schiaretti, alguien que conozco y hemos trabajado mucho, nos tiró una soga para hacer una construcción pluralista en ese sentido. 2027 va a haber una tercera fuerza que vamos a encaramar muchos dirigentes que en su momento pertenecimos a la coalición de la Libertad Avanza. Sí, en la provincia de Buenos Aires pasó algo similar. Muchos de los que comenzaron, sí. Bueno, digo, el caso, ¿cómo es este legislador porteño? No me acuerdo el nombre, de que terminó yendo por fuera también de candidato a la legislativa, fue que lo enfrentó a Adorni. Marra, Kikuchi, todos los que empezaron este frente político en su primer momento se fueron apartando porque aparecieron actores como los Menem, bueno, diferentes actores políticos, ¿no es cierto?, de última instancia que fueron dejando de lado a la dirigencia y mucha representación. Yo estoy en contacto con todos los concejales prácticamente del país, quedaron afuera en esta elección, no están trabajando dentro de la Libertad Avanza, eso se va a ver en las elecciones. Provincia se vio, perdieron por 15 puntos, se va a ver en el resto del distrito, digamos, se va a ver en otros distritos como Santa Fe, Córdoba, esta desazón y un poco de desencanto con la fuerza del presidente porque no está bien conducida la propuesta, no llega a las bases, ¿no es cierto?, que son los que hemos llevado las líneas programáticas en primer momento. Darío, acá Nati, una preguntita, bienvenido, primero que nada. Vos hablabas hacías mención de de haber, digamos, dado como las bases o las incipientes bases de lo que supo ser en ese armado primario la Libertad Avanza en la provincia y después un despegue en términos de algunos actores que fueron apareciendo como los Menem a nivel nacional. Una pregunta bastante precaria, pero que conlleva algo de profundidad. En el sistema de ideas, ¿cuál es la lógica entonces? Porque si hablamos de menemismo hay una similitud bastante grande en términos de las ideas que se supieron aplicar y que se aplican hoy. ¿Cuál es el sistema de ideas que lleva hoy? Y hablo en términos ya más de si queremos ponerlo sobre la mesa, la formación de los cuadros, la militancia, que Sabi acá bien menciona que sí existe. ¿Cuál es el sistema de ideas que se comparte? Porque para despegarse de algunas cuestiones que tienen que ver con un modelo que en lo personal, ¿no? Y lo asumo, considero que es para pocos, que va contra las mayorías, que desguaza un Estado y después lo vuelve a considerar que es necesario, unas elecciones en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, que plantea el agotamiento, las limitaciones que tiene hoy Javier Milei. Más allá de que nos despeguemos de eso, hay algunas terminales de encuentro que nos llevan a militar eso. Creo que es más profunda la pregunta, pero ya en términos más allá de la rosca o de la politiquería o de los acuerdos, de los consensos y de si compartimos o no la llegada o el liderazgo de Frigerio sobre eso, ¿qué es lo que nos lleva a militar un país para pocos? Porque honestamente, ¿no?, con mucho respeto, pero sí es un país para pocos. Yo creo que el proceso político de Javier Milei es mucho más complejo, o sea, ¿cómo nos acercamos nosotros, dirigentes políticos, podemos decir, de una tercera fuerza en la provincia de Entre Ríos? A partir de 2021 se acercan dirigentes nacionales, Eugenio Casielli, Marra, con el que habíamos compartido anteriormente otros frentes políticos y empezamos a tomar una agenda que era en un primer momento para la ciudad de Buenos Aires, donde Javier se presentó a diputado nacional. Tenía un programa muy digamos, enmarcado en lo que era gobernar la ciudad
y él era candidato a diputado nacional, que incluso sacaron 5 legisladores en Capital. Digamos, ese programa fue el que nos llegó primero, que hablaba de optimizar el Estado, de sentido común para ser realista, o sea, de un Estado un poco más pequeño, optimizarlo, eficiente, más controlado. Yo creo que eso caló en la sociedad, producto de un desencanto, no hay que olvidarse, un gobierno de Alberto Fernández horrible, pandemia de por medio, eso empezó a generar. Yo me acuerdo de las primeras reuniones que hacíamos en nombre de Milei, la gente se paraba y se iba, chicos, para que tengan una idea, o sea, de ese momento venimos nosotros, pero ¿qué veíamos nosotros? De que el desencanto estaba buscando como digamos, una olla a presión, buscando salirse. Cuando Javier toma relevancia en el contexto nacional, dirigentes de todos los sectores, porque acá liberal, libertario de la escuela austríaca yo no conozco a ninguno, sinceramente. Lo que empezó a hacer es un montón de dirigencias se juntaron, algunos figuraban, otros no, en base a la figura de Milei, que era la locomotora que traccionaba, ¿no es cierto? Y empezamos a construir. En el primer momento lo sentimos una patriada, o sea, lo sentimos una construcción política que venía a darle una salida a lo que la política no le podía dar, al desencanto, la apatía, la falta de compromiso. Este proceso fue muy rápido, en 2 años estamos hablando de que se alcanzó una estructura política que yo nunca había visto antes. Este fenómeno que fue construir una fuerza política tan grande, ¿no es cierto?, que ganó las elecciones, también producto de una fuerza como lo que era Cambiemos, en ese momento fagocitada por mismo quien la encabezaba, Macri, ¿no es cierto? Entonces Javier empezó a construir en base a los errores de la política. Hoy lo que vemos es que este producto que enamoró empezó a desenamorar tan rápido como enamoró, ¿no es cierto? Hoy vemos que ya nadie es liberal libertario, ya no gusta lo que dice. No todo, porque hay cosas que ha dicho Javier que todavía están en la gente, pero no han tenido resultado en lo político-económico, que era la gran bandera. Estamos viendo cómo se recurre constantemente a los viejos errores. Fondo Monetario, nuestro amigo del norte, digamos. A ver, yo creo que lo hizo fuerte es lo que hoy marca más debilidad que nunca, y que no hay una construcción política atrás, sino que hay Javier Milei, un gran paraguas, y dirigencia como Pato Burri, Sciole, dirigentes que somos muy conocidos, respetados, tratando de surfear la ola, porque sinceramente no hay propuestas, no hay una construcción programática política. Hoy se puede decir una cosa, mañana se puede decir exactamente lo contrario. Eso ha generado mucho desencanto en las bases. Yo me encargué de la fiscalización en la provincia de Entre Ríos. Los jóvenes han abandonado mucho el posicionamiento de Milei en base a este desencanto. Me lo dicen abiertamente. Yo no voy a acompañar este proceso político porque no es lo que estábamos trabajando. Es más, me perjudica en lo económico, en lo social. O sea que el fenómeno, así como se construyó, hoy se está diluyendo. Por lo mismo que te votan, es por lo mismo que se encanta. Sobre eso, otra pregunta que tiene que ver también, primero, cómo ves, digamos, las elecciones, las próximas elecciones, pero sobre eso y entendiendo que la pérdida de la elección en Buenos Aires marcó un punto importante, entendiendo que se concentra más del 40% del electorado en la provincia de Buenos Aires, marca una pérdida en las urnas, la calle que supo ser como el eslogan, digamos, de que se pudo controlar, se descontroló, y no para menos un contexto que asfixia puntualmente a los trabajadores y a las trabajadoras de cualquier índole. Hoy no hay sector que no esté vapuleado por el gobierno nacional y por las políticas que son funcionales desde las provincias, pero también desde ahí consultarte cómo lo ves hoy, y es algo que me compete y que creo que es hasta una obligación consultarte, además, digamos, del partido, de la ideología, es una cuestión de que sos legislador y creo que compete la pregunta. Hoy tuvimos en todo esto unas cuestiones que tienen que ver con los femicidios, las agendas, la falta de políticas de género para con las mujeres, una problemática que se lleva puesta a las mujeres, que se lleva puesta a los trabajadores y a las trabajadoras, y que sobre todo recae en los sectores populares, que son los que escasean más de herramientas para afrontar el contexto tan complejo. ¿Qué pensás sobre eso, entendiendo de que hay un gobierno nacional que tira y no afloja en cuanto a los discursos de odios? ¿Qué pensás sobre las formas? No es algo que a mí me guste discutir, pero creo que es algo que es necesario, no por lo que haga en cuanto a la figura de un jefe de Estado, sino porque los discursos de odio, y por ahí hay quienes vapulean esto desde las pantallas, desde las redes,
quiero decir esto, y ahí ya te dejo, los femicidios no son un hecho aislado, es la revictimización, es la violencia sistemática y es la naturalización de la misma que se lleva puesta a vida, que se acrecienta día a día y que tenemos un gobierno nacional y un acuerdo provincial que vos decís, esto no lo compartimos. Como legislador, ¿qué pensás sobre eso? ¿Qué pensás sobre la falta de políticas de género? ¿Y qué le proponemos al ciudadano de a pie que le resuelva la vida a la gente común, digamos? No que quede por ahí tanto en los acuerdos, en los consensos y en la politiquería, que más allá de las campañas y de las promesas frustradas del presidente, no resuelve nada y creo que eso va a también llevar a un crecimiento de la protesta en la calle, que es donde por ahí los sectores populares y sectores aliados tienen la herramienta como para protestar y manifestarse. Sí, toda esta red de contención a todos estos reclamos se han ido fagocitando en base a fagocitar estructuras políticas, dirigencias políticas. Se tiraban por la ventana cualquier tipo de dirigente, Mondino, o sea, cualquiera persona que tenga dos dedos de frente para opinar y tener una propuesta era descartado. Esto tiene que ver con las formas, ¿no es cierto?, cómo se dirige el presidente hacia hoy todos los argentinos, porque es el presidente de todos los argentinos. Hoy no pasa desapercibido. Con respecto a las cuestiones que son dice llanamente del Estado que tiene que estar presente, pasamos de un Estado que quizás estuvo demasiado presente a un Estado que evidentemente no está presente, entonces no hay un punto medio, no hay un encuentro. No se trata de los consignismos, ¿no es cierto? Se trata de ver cuáles son las realidades de todos los sectores que conformamos la sociedad. Eso se perdió, eso es lo que hace que Javier o el presidente o el gobierno nacional pierda el contacto con las problemáticas desde el feminismo a la que se te ocurra. Nosotros, me acuerdo cuando en el primer momento se querían hacer una especie de control de los comedores. No se entendía directamente lo que era un comedor, o sea, se quería controlar algo y esperaban encontrar, o sea, gente comiendo dignamente los comedores, merenderos. Por lo general son cuestiones muy precarias que se arman para sostener una crisis social alimentaria. Entonces, ir a buscar una estructura no se encontraba y se empezaban a buscar chivo expiatorio. Y esto pasa en todos los sectores por no tener dirigencia comprometida que traslade la realidad de la gente. La política no se puede pasar por arriba, o sea, no podemos no hacer política. Hay que hacer política, está bien, nosotros compartimos optimizar el Estado, generar, o sea, los recursos necesarios, el funcionario tiene que funcionar, eso lo dijo Cristina Kirchner, pero es la realidad. No vemos que el Estado en su mayoría sea algo nefasto, sino que hay sectores que se podrían optimizar. Las políticas de género, en un primer momento nosotros, que somos dirigentes que venimos de sectores que tal vez no han estado, ¿no es cierto?, como no le hemos utilizado como banderas, porque otros sectores le han utilizado como banderas políticas, las vemos desde el respeto institucional. Hay secretarías, hay direcciones en el municipio que trabajan muy bien, con las que hemos trabajado. Te soy sincero, han llegado gente a mi oficina pidiéndome solucionar cuestiones básicas, maridos que salen de la cárcel y van a convivir con mujeres golpeadas, droga, prostitución, mujeres sometidas. Nosotros entendemos de que hay que articular soluciones inmediatas, no tanto consignismo o banderías políticas. Eso sí, ahora que se tiene que estar, el Estado tiene que estar. Esto te escuchaba vos atentamente, esto que mencionabas de por ahí lo que te transmite algún sector de la juventud o de la juventud en sí, en cuanto al desencanto de decir esto que me supo conquistar, hoy ya no me enamora tanto, no me conquista tanto, yo a esto no apuesto. Tiene que ver un poco con, por ahí se ha sabido conquistar desde el optimizar. Si hablamos del mundo laboral, ¿no? Esto de las redes, hay muchos o hay quienes plantean la nueva forma de hacer política desde el individualismo, las redes sociales, el digitalizar esto y ahí sí, y un sentido del nuevo mundo del trabajo que en realidad es un poco precario, bastante precario diría yo, pero esto de lo que tenemos hoy, que se supo discutir mucho acá en cuanto a la localidad y a la provincia, lo que es la cadetería, los trabajadores informales. Desde ahí tenemos algo que, haciendo alusión a lo que vos mencionabas, ¿no?, de que hemos podido comprar en ciertos sectores el formato del poder realizarme y ascender socialmente, aunque sea utópico, en el mundo del trabajo individual, cuando por ahí el optimizar, el apretar un clic y triunfar está al alcance de unos pocos, y ahí es donde no se condice con la realidad, cuando son muchos los que no están al alcance de ese clic, y tenemos que volver a discutir
en términos de ideas, si la idea de generar propuestas para la juventud que generen laburo, que en realidad es lo que nos tiene que ordenar indistintamente la ideología, no se condice con esta nueva práctica digital. Estamos en un proceso que es el verdadero problema, que es una economía que está fracasando, un modelo económico que está fracasando, y con eso se lleva puesto todo lo demás. El boom de la información, ustedes son protagonistas, un streaming, yo recuerdo hace 2 o 3 años con Milei, había 80.000 personas mirándolo, en un streaming, mientras toda la política hacía fuerza para parar la comunicación de Milei en 2 streaming te metía 500.000 personas en ese momento. Pero ese desgaste se vio después a la inversa y se está viendo ahora. O sea, esa misma cantidad de gente hoy no está convocada. Te puedo asegurar que no va a participar de la elección porque no se siente contenida por la propuesta. Ahora, acá hay una realidad. Está fallando el modelo económico. Cuando falla el modelo económico en este país, y somos, digamos, argentinos todos, empiezan a verse todos los errores de la conducción política, ¿no es cierto? Entonces empiezan a exaltarse los errores. Se deteriora. Es ahí donde empieza a deteriorarse el gobierno terriblemente, y eso es un proceso que se está viendo en las urnas. ¿Cómo pasaron estas elecciones, pasaron, ¿no es cierto?, de Capital, ganar la elección casi con el 40%, a perder por 15 puntos provincia de Buenos Aires? 17. El escrutinio definitivo, eso te iba a decir hoy, Darío, por el definitivo dio más de 17 puntos de diferencia, o sea, fue más grande. El 50% de la gente participó, perdón, me equivoqué. Sí. Bueno, con respecto a eso, yo te quería preguntar algo en el plan electoral, por más que no estés participando ni acompañándonos frente, ¿cómo ves vos la cuestión electoral en la provincia de Entre Ríos? Y te quería preguntar algo más particular también, sobre, primero, ¿cómo ves la cuestión electoral, sobre las propuestas electorales? Entiendo que no estás acompañando a ninguna, que no compartís el frente político que ha generado La Libertad Avanza con el PRO de Frigerio y la UCR también de Frigerio. Pero te quería preguntar también sobre a quién acompañaste como candidato a intendente, que fue Laumann, que se disfrazaba de Batman en el 2023, que todos lo vimos disfrazado, digamos, y que sacó una cantidad de votos importante, digamos, para ser un outsider de la política, como llamarían, que también ha cambiado mucho. Hoy no lo vemos de Batman, lo vemos como que lo han edulcorado bastante, digamos, en el esquema. ¿Cómo lo estás viendo eso vos? Digo, porque lo acompañaste, ¿vos creés que eso cambió, no cambió, que hoy son más cercanos al PRO? Y digo, trayendo a colación esto que planteás vos, o sea, plantear todo un esquema de Marra, determinado Kikuchi, todo lo Echeverre, vos y demás, que fueron parte de ese primer proceso y terminó gobernando con Scioli, con Bullrich y demás, que eran parte de la misma casta que supuestamente Javier Milei iba a dejar afuera o iba a combatir. El proyecto de Javier Milei hoy es Javier Milei, o sea, nadie es indispensable. O sea, vemos pasar dirigencia por el lado de Javier, subir a la ola y bajarse a la ola de un día para el otro. Con respecto a los candidatos de la Libertad Avanza en Entre Ríos, es gente que le falta mucha construcción política, mucho debate, muchas propuestas. Yo no me animo a opinar la cuestión personal. Cada uno toma decisión de cómo involucrarse en política. Lo que vemos que fueron decisiones verticalistas del sector que responde a los Menem, de poner 2 candidatos que en la campaña no participaron ni propusieron. Sinceramente, la idea era esa, hacer una construcción. En un primer momento, las puertas abiertas para salir a forjarse como dirigente, convocar a los sectores, estuvieron. Después, por decisiones personales, decidieron aislarse de ese camino y buscar el verticalismo de ser impuestos. Candidato a impuestos desde Buenos Aires. No lo haría solamente a ellos responsables, sino que a la conducción nacional de imponer figuras que no proponen, que ni siquiera tienen objetivos claros con respecto a qué van a hacer para la provincia de Entre Ríos, en el Senado de la Nación o en la Cámara de Diputados, que eso es muy grave. A mí no me alarma que se disfracen. Muchas veces las estrategias de comunicación son válidas, pero eso es un primer paso para darse a conocer y dar a conocer ideas o propuestas. Eso. No, yo no lo decía en un sentido peyorativo ni demás, y digo que lo conocimos todo porque no solo era el candidato Milei, sino que salió a los medios nacionales porque se vestía de Batman y ahora en esta segunda. Que si hoy se disfraza de Batman, la gente le tira algo por la cabeza. Puedo decir que no estará muy contenta con... No hay margen para eso. Hoy la crisis que está atravesando social, política, económica, no hay margen para improvisado. Lo van a ver en la urna. Pero bueno, no una cuestión menor es lo que decís vos. Impuestos a nivel nacional por el esquema del verticalismo. Encabeza La Libertad Avanza la lista tanto para senador y para diputado nacional. Es una cuestión no menor.
José Luis Per no iba a ser cabeza de lista y fue impuesto. Miren el error que cometieron. Entonces, bueno, o sea, esto se va a ver en la elección. Eso es falta de comunicación entre la dirigencia política, falta de construcción pluralista, democrática, participativa. Está claro que hubo una falta de una construcción real política que no le hiciera el libro de Irigoyen al presidente de la Nación. Se lo hicieron y bueno, empezó a fallar el modelo económico y todo esto se cae como un castillo de naipe. Es muy grave lo que está pasando, por eso yo no me animo a personificar en una persona, sino a decir, abran los ojos, lo que estamos haciendo, lo estamos poniendo, esto lo estamos diciendo hace un año, no es de ahora, por eso hasta te juro estoy cansado. Le decíamos, esto no es política, y la política no se puede dejar de lado porque la gente está muy esperanzada en cambios que son muy difíciles de consensuar, de construir, si nosotros empezamos a tirar a nuestro aliado por la ventana. El PRO desapareció de la provincia de Entre Ríos. ¿Dónde está el PRO? ¿Dónde están los dirigentes del PRO? ¿Dónde está el radicalismo? Yo vengo de cuna radical, fui 2 veces presidente de la Juventud Radical, estuve al frente en los peores momentos. Hoy el radicalismo está avasallado, destruido. Hay radicales militando el voto en blanco. Hay radicales militando directamente la lista de Val y Mitchell. Hoy se está llamando a votar esa lista en base al fracaso del modelo económico. A ver, nosotros estamos participando, hemos preparado a nuestros fiscales para velar por unas elecciones transparentes y participativas, pero no hemos tomado posición por ninguno, porque sinceramente no vemos figuras que salgan a decir lo que está pasando. Hay un leve esfuerzo, muy leve, de decir lo que pasa en la provincia de Entre Ríos por miedo, está bien. O sea, enfrentar al gobierno nacional y provincial es difícil, sí. Pero esto fue así siempre. Nosotros lo veíamos como una patriada, esos actores quedaron de lado. Yo creo que va a bajar mucho la participación en la elección. Los jóvenes son los primeros que están desencantados, pero también la gente mayor está desencantada. El tema económico atraviesa todos los estamentos. Todos los estamentos y todos los sectores están hoy pidiendo mejoras que está claro que por un tiempo muy largo no se van a ver. Che, y bueno, por último, Darío, por lo menos de mi parte, te quería preguntar qué opinión, siendo edil municipal, ¿cómo ve la gestión municipal de Rosario Romero? Hace unos días estuvo el anuncio, se vieron videos de lo que va a ser el nuevo sistema de transporte, hay algunas otras cuestiones más que destacás de bueno y qué crees vos que se puede modificar. Te voy a ser sincero, desde el día 1 que asumimos la gestión, a nosotros se nos planteó un escenario donde el Estado nacional y el provincial dejaba o sacaba recursos en obras, subsidios a transporte. Era muy difícil hacer una oposición irracional, ¿no es cierto?, de salir a decir toda la falencia cuando le sacaste 9.000 millones en obra, que tiene que ver con el acueducto metropolitano, cuando le sacaste el subsidio al transporte, que tiene que ver con el abandono de la sociedad paranaense o del área metropolitana al uso del transporte público. ¿Qué propuso el Ejecutivo? Soluciones, incluso acordes con la política de nación. Lo que pasó en transporte fue una licitación, se presentaron 3 oferentes, donde ganó el mejor, oferta y demanda, donde se buscó en base a lo que la sociedad, que hoy la sociedad no abandonó estas ideas, las tiene. Lo que pasa es que no ve que este proyecto político las encarame o las cumpla. Entonces, nosotros estamos viendo el día a día. El Consejo Deliberante está viendo el día a día, hay un montón de proyectos que están avanzando, el tema cultural que estuviste hablando hace un rato, escuché eso último, perdón, es verdad, nosotros participamos en audiencias públicas con todos los sectores, hay muchos empresarios, muchos chicos de la cultura que están esperando que se avance en ese tema. Estaba la ordenanza aprobada ya hace 60 días, o sea que en ese sentido nosotros hemos acompañado, no hemos sido cabeza de termo, no hemos sido liberales libertarios de la escuela austríaca, sino que estamos a la altura de la necesidad de la sociedad. Y así se ha seguido avanzando. El Consejo Deliberante legisla la construcción en este ámbito de consenso, de diálogo y debate. Yo no puedo atacar a la persona que voy a tener que pedirle que me acompañe a un proyecto que va a beneficiar a los ciudadanos que me eligieron. Muy claro. Bueno, Darío, la verdad agradecerte por participar, te esperamos en el piso, seguramente en algún momento, si querés debatir alguna ordenanza, algún proyecto, alguna temática además o cuestiones electorales. Así que bueno, agradecerte muchísimo por participar. No son muchos los que quieren participar porque hay muchos que se quieren callar, ¿viste? Como decías vos, hay radicales, ¿viste? Que no están de acuerdo, pero no quieren decir nada. Dirigentes del PRO también muy enojados con los acuerdos políticos de Frigerio y bueno, ¿viste? Como que cuesta un poco. Hay que estar con la sociedad escuchando a todos los sectores porque estamos en momentos difíciles, chicos. Yo tengo una edad donde ya he atravesado varias crisis en este país. Soy un trabajador sanitario, trabajo en la administración en un sanatorio, entonces es muy difícil desentenderme del día a día. La gente usa el colectivo, ando con la gente.
y lo que se está viendo viene muy complicado, entonces desentendernos, no, pongamos las caras, por lo general es una cachetada lo que recibí, pero después la gente te escucha. Bueno, Darío, Buenísimo, muchísimas gracias. muchísimas gracias, Así, Darío. bueno, Darío, muchas gracias a vos y bueno, agradecerle también a toda la audiencia. Nos pasamos unos minutitos, pero esto ha sido Ámbito, nuestro programa número 11. Agradecerle a todos. Así que bueno, el martes que viene los esperamos. Vamos a seguir con más debate político, más debate de las problemáticas de nuestra ciudad, de nuestra provincia nacional. Y seguramente esto va a desandar mal porque, bueno, el tío Donald hoy amagó a darnos un apoyo, pero todavía no sabemos bien en qué, porque él dijo que va a acompañar, si Milei gana o no gana, no sabemos cuándo, si en el 2027 ahora además, así que bueno, la semana que viene esto se va a desandar mucho más y vamos a estar muy próximos a las elecciones, vamos a ver, como decía Darío, hay muchos que están por definirse, otros que no se han definido, hay que ver si los niveles de participación y todos estos esquemitas políticos, como hablábamos hoy, que están siendo funcionales a determinadas estrategias, sobre todo la del gobierno provincial, hay que ver cómo actúan, sobre todo con respecto a esto que debatimos hoy, que parece que va a traer mucho más, mucho hilo en el carretel. Y te esperamos porque vamos a estar profundizando, tenemos decreto en términos de cultura independiente, un tema que ocupa hoy un poco la agenda provincial, muy importante, así que no mucho más que eso. Dale. Así que bueno, muchas gracias Darío, gracias a toda la audiencia, esto ha sido Ámbito, muchísimas gracias, chau.